Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, saludos y grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias por abrir este video. Para nosotros es una gran alegría presentarles la lección número 13, la última lección del primer trimestre del año 2020. Cuán rápido pasó este tiempo y cuánto hemos aprendido del libro de Daniel. Gloria a Dios que nos da su palabra, que nos enseña la verdad y que nos ha dado un gran conocimiento acerca de este hermoso libro que contiene verdades relevantes para este tiempo en el que estamos viviendo. Los invito a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de vivir, de conocer tu verdad, de ser amados por ti y de ser guiados en el camino de la verdad. Toca nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar tu mensaje, comprenderlo y ponerlo en práctica. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Lección para el día sábado. Para memorizar. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Al llegar al final de este trimestre, debemos reconocer que ha sido maravilloso estudiar el libro de Daniel. Cuánta esperanza nos ha dado, cuánta seguridad para vivir confiados, porque ha quedado demostrado que Dios siempre ha estado al control de todo. Este capítulo presentará aportes claves para una comprensión del papel de Cristo en los últimos acontecimientos. De principio a fin, vemos que Dios no abandona a sus hijos y que siempre ha tenido un plan preparado para aquellos que le aman y le obedecen. Un final feliz, como lo veremos con el estudio del último capítulo de Daniel. Iniciamos con un pueblo cautivo por el rey Nabucodonosor, pero terminamos con un pueblo libertado por Miguel. Y sabemos que el arcángel Miguel no es otro que nuestro Señor Jesucristo, el cual dará un final justo a su pueblo luego de pasar por tanta tribulación. Los que hayan muerto antes de la segunda venida de Cristo van a resucitar para vida eterna, y quienes estén vivos y se mantengan fieles hasta el final van a recibir el galardón, a saber, estar con el Señor por toda la eternidad, en un mundo sin dolor, sin enfermedad, sin separaciones y sin pecado. Y además, la tan anhelada corona de la vida eterna. El espíritu de profecía nos comparte lo siguiente. La condición del mundo, antes de la primera venida de Cristo, es un cuadro de la condición del mundo precisamente antes de su segunda venida. Existirá la misma iniquidad. Satanás manifiesta el mismo poder engañoso en la mente de los hombres. Pone en acción sus instrumentos preparados y los emplea con intensa actividad. Dispone su ejército de instrumentos humanos para que participen en el último gran conflicto contra el príncipe de la vida, para derribar la ley de Dios, que es el fundamento de su trono. Satanás hará milagros para afirmar a los hombres en la creencia de que Él es lo que pretende ser, el príncipe de este mundo, y que la victoria es suya. Empleará sus fuerzas contra los que son leales a Dios. Pero aunque pueda causar dolor, angustia y agonía humana, no puede mancillar el alma. Puede afligir al pueblo de Dios como lo hizo con Cristo, pero no puede hacer que perezca
uno de los pequeñitos de Cristo. El pueblo de Dios debe esperar en estos últimos días que entrará en lo más recio del conflicto, pues dice la palabra profética: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, página 1174. Lección para el día domingo, 22 de marzo. Miguel, nuestro príncipe. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel 12:1. En este versículo se destaca la actuación de Miguel, el cual es un título de Cristo. Pero debemos recalcar que aunque los adventistas creemos que Miguel es un título de Cristo, que Miguel en Daniel y en Apocalipsis y en Judas es el mismo Señor Jesucristo, también creemos que Jesucristo es Dios. No creemos, como creen otras religiones, que Miguel es Cristo, pero que Cristo es un ser creado, como si fuera el principal de los seres creados, el primer ángel creado. Nosotros, los adventistas, no creemos esto. Creemos que Miguel es el Señor Jesucristo, pero que el Señor Jesucristo es Dios. El versículo 12:1 destaca la actuación del Señor Jesucristo o de Miguel en la liberación del pueblo remanente. Miguel es el mismo ser celestial de la visión que tuvo Daniel en el río Tigris. En otras ocasiones aparece como un hijo de hombre, el príncipe de los ejércitos o el Mesías príncipe. La palabra en aquel tiempo de Daniel 12:1 se refiere al periodo que va desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección en el tiempo del fin. Luego dice: se levantará Miguel. Esta acción de levantarse nos indica una acción militar. Miguel dará la última batalla en defensa de su pueblo. También Jesús se levantará como nuestro abogado en el juicio final ante el anciano de días para libertarnos de la condena del pecado y de sus consecuencias. La frase "se levantará Miguel" también se aplica para el final del tiempo de gracia, cuando el Señor Jesucristo se levantará y cambiará sus vestiduras sacerdotales por las vestiduras de venganza, para ejecutar juicio retributivo sobre un mundo totalmente pecaminoso y entregado a la maldad, pero también para libertar a su pueblo de las trampas satánicas, de la persecución del diablo en el último tiempo. Esto nos comparte el espíritu de profecía. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, dice la hermana de White, en donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo hasta que cada caso estuviese decidido, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y se hubiese quitado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús abandonará el lugar que ocupa entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían unas a otras. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora,
Pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Notas biográficas de la hermana Elena de Huay, páginas 127 y 128. Lección para el día lunes, 23 de marzo. Escritos en el libro. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Apocalipsis 3:5. El Apocalipsis lo llama el libro de la vida, y según el texto de Apocalipsis, quien no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. En el cielo se lleva un registro donde los nombres y las obras de cada ser humano son anotadas. Para el momento del juicio, los libros serán abiertos y se determinará la sentencia. Dice el profeta Daniel: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Nuestros nombres se escriben en el libro de la vida en el momento en que aceptamos al Señor Jesús de una manera genuina y sincera como nuestro Salvador personal. Si permanecemos fieles al Señor y perseveramos en su amor, nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Pero también es cierto que si no aceptamos al Señor Jesucristo, no tenemos derecho a ser escritos en el libro de la vida, y por lo tanto estamos escritos en el libro de la muerte. Hacemos parte del libro de la muerte. El comentario bíblico adventista de Filipenses 4:3 dice que en el tiempo antiguo cada pueblo tenía un libro en donde estaban registrados los nombres de las personas que tenían derecho a la ciudadanía de ese lugar. Así también en la patria celestial hay un libro donde está escrito el nombre de aquellas personas que tienen derecho a la ciudadanía del cielo. Y debemos reconocer que nadie merece esa ciudadanía a menos que haya aceptado la sangre y los méritos del Señor Jesucristo. Vale la pena preguntarnos: ¿estamos escritos en el libro de la vida o hacemos parte del libro de la muerte? Esto nos comparte el espíritu de profecía. Vemos que el mundo en general no piensa en ese gran día, y muchos de sus habitantes no tienen interés de escuchar cosa alguna en cuanto a ello. Pero tendremos que enfrentar el registro de nuestras vidas. Debemos recordar que hay un testigo de todas nuestras acciones. Un ojo semejante a una llama de fuego contempla todas las acciones de nuestra vida. Nuestros pensamientos mismos y las intenciones y propósitos de nuestros corazones están desnudos ante el escrutinio de Dios. Así como los rasgos se reproducen sobre la placa pulida del artista, nuestros caracteres están registrados en los libros del cielo. Matutina Alza tus ojos, página 190. Lección para el día martes 24 de marzo. La resurrección. Daniel 12, 2 al 3 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, 2 al 3. Mientras Dios mantiene su aliento de vida en las criaturas vivientes, éstas viven, pero cuando Él quita el aliento de vida, las criaturas mueren y regresan al polvo. Los seres humanos siempre hemos rechazado la muerte, y es porque fuimos creados para vivir. Nunca estuvo en el plan ideal de Dios el que sus hijos experimentaran la muerte. Esta no es más que el resultado de la decisión voluntaria del hombre de separarse de Dios o de violentar la ley de Dios. La muerte es el resultado del pecado. La Biblia nos enseña que la muerte es un estado semejante al que experimentamos cuando dormimos. Permanecemos totalmente inconscientes hasta el día de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo conquistó la muerte con su resurrección y promete resucitar para vida eterna a todos los que creen en Él. Esta es una de las más grandes promesas que Dios le ha hecho a sus hijos en su palabra. El Señor Jesucristo afirmó que llegaría el tiempo en el que todos los que están en los sepulcros oirían su voz y además saldrían a resurrección. Juan 5, 28 y 29. Pero también hay que recalcar que ese texto dice que unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Creyentes y no creyentes, justos y pecadores, salvos y perdidos, todos serán resucitados. Pablo declaró: ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. El espíritu de profecía nos comparte: en la primera resurrección, el dador de la vida llamará a la posesión que él ha comprado, y hasta esa hora de triunfo, en la cual resonará la trompeta final, y el vasto ejército se adelantará para apropiarse de la victoria eterna. Todo santo que duerme será salvaguardado y protegido como una joya preciosa, a la cual Dios conoce por nombre. Gracias al poder del Salvador que moraba en ellos mientras vivían, y debido a que fueron participantes de la naturaleza divina, serán levantados de entre los muertos. Hijos e hijas de Dios, página 361. Mientras tanto, los santos que lo esperan estarán mirando al cielo como los varones galileos, cuando ascendió desde el monte de las Olivas. Luego, solo los que son santos, los que han seguido enteramente al manso modelo, exclamarán con gozoso arrobamiento al contemplarlo: «He aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará». Y serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, esa trompeta que resucita a los santos dormidos y los llama a levantarse de sus lechos de polvo, revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: «Victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro». Los santos transformados son arrebatados junto con ellos para encontrar al Señor en el aire, para no separarse nunca más del objeto de su amor. Hijos e hijas de Dios, página 362. Lección para el día miércoles 25 de marzo. El libro sellado. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12, verso 4. Dios le dijo a su siervo Daniel que sellara las palabras, que cerrara el libro hasta el tiempo del fin. Hoy ya estamos viviendo en ese tiempo. La frase «muchos correrán de aquí para allá»
nos indica que en los últimos tiempos la gente buscará conocimiento bíblico, tendrá sed de la palabra de Dios, y uno de los libros que deja ver lo que pasará en los tiempos finales es justamente el libro de Daniel. Su contenido despierta gran interés y para estos tiempos ya ha sido muy estudiado y sus profecías reveladas, como lo son, por ejemplo, la purificación del santuario celestial, el juicio investigador, la identidad y la obra del cuerno pequeño. También la identidad y la obra del pueblo remanente del Señor, entre otras. A partir de la Reforma Protestante, cada vez más gente empezó a estudiar el libro de Daniel. Sin embargo, recién en el tiempo del fin, el libro finalmente se abrió y su contenido se dio a conocer de manera más completa. Como señala Elena de White, desde 1798, el libro de Daniel ha sido dessellado, el conocimiento de las profecías se ha incrementado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Conflicto de los siglos, página 356. Al final del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX, se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo, muy distantes entre sí. El estudio de estas profecías difundió mucho la creencia de que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Numerosos expositores en Inglaterra, como José Wolf, en Medio Oriente, Manuel Lacunza, en América del Sur, y Guillermo Miller, en los Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes de la profecía, basándose en su estudio de las profecías de Daniel, declararon que la segunda venida estaba próxima. Hoy esta convicción se ha convertido en la fuerza impulsora de un movimiento mundial. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 904. El espíritu de profecía nos dice: si la gente hubiese entendido las visiones de Daniel, habría comprendido mejor las de Juan. Pero a su debido tiempo, Dios obró en su siervo elegido, y él, con claridad y el poder del Espíritu Santo, explicó las profecías, demostrando la concordancia entre las visiones de Daniel y las de Juan, así como con otros pasajes de la Biblia, e inculcó en el ánimo de la gente las sagradas y temibles amonestaciones de la Escritura, a prepararse para el advenimiento del Hijo del Hombre. Quienes le oyeron quedaron profundamente convencidos, y clero y pueblo, pecadores e incrédulos, se volvieron hacia el Señor y buscaron la preparación para estar en pie en el juicio. Primeros Escritos, página 231. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. El apóstol Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido dessellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. El conflicto de los siglos, página 356. Lección para el día jueves, 26 de marzo. El tiempo de espera. Y dijo uno al varón vestido de lino:
que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12, 6 al 7. Ya antes vimos en el calendario profético del Señor que cuando aquí se dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, corresponde a los 1260 años de la supremacía papal, que se extendió desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo. De igual forma, la respuesta a la pregunta ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Corresponde a los 1335 días. Ambos períodos comienzan con la eliminación del continuo sacrificio y el establecimiento de la abominación desoladora. Los 1290 días terminaron en 1798, cuando el Papa del momento fue arrestado bajo la autoridad del emperador francés Napoleón, y los 1335 días son el último período profético mencionado en Daniel, que terminaron en 1843. Este fue el tiempo del movimiento millerita y del estudio renovado de las profecías bíblicas. Daniel 12:10 nos dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12, verso 10. El pueblo de Dios, luego de sufrir persecución, destierro, rechazo y luego de tantas penurias, finalmente será libertado y podrá gozar por la eternidad de la compañía de aquel que nos redimió. Recibirá la corona de vida eterna como recompensa por haber aceptado a Jesús como su Salvador y por haberse mantenido fiel hasta el final en el servicio del Señor. Te comparto una joya del espíritu de profecía. En las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrantadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Jesús, puede renovar su esperanza y valor. El justo, por su fe, vivirá. Al servir a Dios, no hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. El Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en Él. Les dará la sabiduría que exigen sus variadas necesidades. Debemos apreciar y cultivar la fe, acerca de la cual testificaron los profetas y los apóstoles, la fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera que Él señaló. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo de espera puede parecer largo, el alma puede estar oprimida por circunstancias desalentadoras. Pueden caer al lado del camino muchos de aquellos en quienes se puso confianza. Recordemos siempre el mensaje animador: aunque la visión tardare aún por un tiempo, al fin hablará y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, que sin duda vendrá. No tardará. Habacuc, capítulo 2, verso 3. Profetas y Reyes, página 285 y 286. Lección para el día viernes 27 de marzo, para estudiar y meditar. Mas vosotros, hermanos,
No estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aunque no sabemos la hora en que ha de volver nuestro Señor, podemos saber que está cerca. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 4 al 6. El deseado de todas las gentes, página 235. Los hombres tienen un solo abogado, un intercesor, que puede perdonar las transgresiones. ¿No se llenarán de gratitud nuestros corazones ante aquel que dio a Jesús para que fuera la propiciación por nuestros pecados? Pensad profundamente en el amor que el Padre ha manifestado en favor de nosotros, el amor que ha expresado para nosotros. No podemos medir ese amor. No hay medida para él. Solo podemos señalar al Calvario, al Cordero muerto desde la fundación del mundo. Es un sacrificio infinito. ¿Podemos comprender y medir lo infinito? Cristo es el representante de Dios ante el hombre y el representante del hombre ante Dios. Vino a este mundo como sustituto y fiador del hombre, y es plenamente capaz de salvar a todos los que se arrepientan y se conviertan. Debido a su justicia, puede colocar al hombre en una situación ventajosa. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Dio su preciosa e inocente vida para salvar a los seres humanos culpables de la ruina eterna, para que por medio de la fe en Él pudieran estar sin culpa delante del trono de Dios. Comentarios de la hermana Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 926. Al llegar a la última lección de este trimestre, no queda más que darle gracias al Señor, tomar la resolución firme de servirle, de honrarlo y de seguir escudriñando las Escrituras, especialmente Daniel y Apocalipsis, hacerlo con humildad, con oración, con sinceridad y con perseverancia. Hermanos amados, hermanas amadas, ha llegado el momento de levantarnos en Cristo Jesús, de estar afirmados en la roca, de creer que Cristo salva y por lo tanto vivir como personas salvadas por Cristo. Muchos, cuando el tiempo de gracia se haya cerrado, se lamentarán profundamente y desesperadamente por no haber aprovechado su tiempo de oportunidad. Ahora que hay tiempo, ahora que hay vida, aprovechemos nuestro tiempo para buscar al Señor, para amarlo, para servirle y para honrarlo. Vivamos glorificando su nombre, exaltando su majestad, haciendo su voluntad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, exaltamos tu santo nombre en este momento. Te damos gracias por tanto amor, por tanta oportunidad, por tanta misericordia que nos ofreces. Gracias porque no has tomado en cuenta nuestra indignidad y nos has venido a buscar. Has venido hasta nosotros, has caminado todos los kilómetros, toda la distancia para encontrarnos, para redimirnos, para extender tu mano y sacarnos del hueco, del abismo, del hoyo del pecado. Gracias, Señor, porque nos has redimido en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque cambias nuestros corazones, porque cambias nuestros caracteres, porque nos das inspiración, porque nos das fortaleza, porque pones en nuestro corazón el querer y el hacer por tu buena voluntad.
Gracias, Señor, porque escuchas las oraciones que mis hermanos escriben en los comentarios y las respondes con gran amor, las respondes por tu misericordia con gran abundancia. Gracias, Señor, porque nuestra familia está en tus manos, porque nuestros hijos e hijas son protegidos por ti, porque nuestro hogar está rodeado por tus ángeles y lleno del Espíritu Santo. Si hay algún hogar que no está así, porque hay rebelión, porque hay pecado, porque hay ingratitud para contigo, por favor, perdónanos. Por favor, restaura nuestro hogar y por favor, llénalo con tu presencia. A los enfermos de tu pueblo los ponemos en tus manos para que reciban tu bendición, tu sanidad, si es tu santa voluntad. Tu iglesia en el mundo entero, clamamos por ella, por cada pastor, por cada laico, por cada predicador, por cada hermano y hermana que anhelan servirte para que los sigas usando como instrumentos de salvación, de paz, de perdón y de reconciliación y de llamado al arrepentimiento en este preciso momento de la historia cuando el mundo está totalmente convulsionado. Gracias por escuchar esta oración y por darnos tu santa bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que el Rey del cielo venga pronto y nos ayude a estar preparados para cuando Él venga, nos vayamos con Él. Amén.